Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, generaron un rally de bonos del Tesoro que subieron de precio, por lo cual bajaron sus rendimientos y eso a su vez impulsó las acciones en Wall Street que terminaron con subidas importantes. Amigos, mucha información el día de hoy. Ya les voy a explicar todo lo que ocurrió y a esta hora 7:30 p.m. vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros. Esta es la principal noticia del día. La Reserva Federal deja los tipos de interés sin cambios en la penúltima decisión de este año y esto el mercado lo daba por descontado. Lo hemos hablado en videos anteriores. No hay sorpresas aquí. Esto es lo que se esperaba, 5,5%, y esto fue lo que se decidió. En el gráfico de abajo ven cómo las tasas de interés estuvieron muy bajas desde el COVID, prácticamente en cero, y cómo se han disparado 500 puntos básicos en lapso de un poco más de un año. Y la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los tipos, pero deja abierta la puerta a una próxima subida. Y es que los periodistas acosaron a Jerome Powell tratando de preguntarle qué iba a pasar en la próxima reunión y tratando de sacarle una declaración donde él dijera que ya, que la de hoy, que ya no va a haber más aumentos de tasas, que hoy hay una pausa y que de aquí en adelante habrá pausas y no va a haber más aumentos de tasas y que lo próximo será una reducción. Sin embargo, él se negó a dejar, a cerrar esa puerta, a cerrar esa posibilidad. La posibilidad de unas nuevas alzas en el futuro está abierta. Y la Reserva Federal mantiene las tasas de interés, pero podrían subir en diciembre y esto va a depender de la data de inflación, la data de empleo, la data de crecimiento económico, los datos de la economía. La Reserva Federal depende absolutamente de los datos y así lo dijo una vez más Jerome Powell. La Reserva Federal deja las tasas sin cambios y admite que la economía de Estados Unidos es sorpresivamente fuerte. Así es, esta es una economía a la que le han lanzado aumentos de tasas de interés, más de 500 puntos básicos en menos de 2 años y la economía sigue como si nada. El crecimiento medido por el Producto Interno Bruto está disparado. El empleo también. Hoy hubo cifras de empleo, hoy miércoles, ya las vamos a ver. Sigue fuerte el empleo, no hay nada que frene la economía. Así es que bueno, por eso ha aguantado estas tasas tan altas y por eso podrían seguir subiendo en el futuro, a pesar de que hoy el mercado, como siempre, el mercado interpretó las palabras de Powell, cada quien las interpretó como quiso y generalmente las interpretaron de manera muy optimista y eufórica y eso hizo que subieran tanto los bonos como las acciones. Ya lo vamos a ver en detalle. Powell dice que los recortes de tasa no están en el radar de la Reserva Federal. Esto es otra cosa que los periodistas trataron de sacarle en la rueda de prensa, que hablara de los posibles recortes, cuándo van a recortar y dijo, ni siquiera estamos hablando de eso, eso no está en el mapa. Y está bien que lo diga porque efectivamente pareciera que todavía está lejos el objetivo de controlar la inflación y llevarla a 2%. Así es que es difícil hablar, es prematuro hablar de reducciones de tasas. La Reserva Federal mantiene los tipos, aunque asegura que no es tiempo de hablar de futuras bajadas. Y el rendimiento de los bonos de Estados Unidos caen después de que la Reserva Federal asiente el impacto de tasas más altas en el mercado. Y esto es importante. Recordemos que Powell reconoció que más allá de la tasa de interés que fija la Reserva Federal, que no es más que una tasa overnight interbancaria, que no es la tasa que nosotros los consumidores en el día a día estamos lidiando con ella. Si vamos a pedir un crédito hipotecario a 30 años, no es esa la tasa que pagamos. Si le debemos la tarjeta de crédito, no es esa la tasa que pagamos. Si pedimos un crédito al banco, no es esa la tasa que pagamos de 5,25, la que fija la Reserva Federal. Si vamos al banco a colocar un CD, la tasa que nos pagan no es esa. Bueno, en fin, lo que les quiero decir es que la economía está llena de tasas y la Reserva Federal solamente fija la tasa de cortísimo plazo, overnight, pero el resto de las tasas las fija el mercado de bonos del tesoro. Cuando los bonos del tesoro, si un bono del tesoro a 10 años rinde 5%, esa es la tasa libre de riesgo a 10 años, 5%. ¿Cuál es la tasa de interés en dólares a 30 años? Lo que rinde el bono del tesoro a 30 años. En este caso casi está alrededor del 5%. Entonces, ¿qué es lo que hizo Powell aquí? Reconoció que más allá de las tasas que la Reserva Federal va subiendo, todas las tasas de interés en la economía han subido porque los bonos del tesoro han caído de precio y eso ha hecho que aumenten sus rendimientos, es decir, las tasas de interés que se desprenden de esos bonos. Y eso ha hecho el trabajo por la Fed, es decir, la Reserva Federal ya no tiene que subir tanto sus tasas de cortísimo plazo porque todas las condiciones económicas se han apretado en la economía porque han subido las tasas de interés por efecto de la caída de los bonos del tesoro. Y esta es la misma noticia que acabamos de ver, solo que la original de Bloomberg en inglés. La Reserva Federal dice que el aumento de los rendimientos de los bonos
reducen la necesidad de que ella, la Reserva Federal, aumente las tasas, y dice ahí que los mercados tuvieron un rally después que Powell dijo que ya la Reserva Federal ha avanzado mucho en este camino de subir las tasas para luchar contra la inflación. Pero bueno, atención, esto fue importante hoy. Esta noticia es muy importante porque probablemente fue más importante esta noticia que salió del Departamento del Tesoro que la que salió de la Reserva Federal. Y es que el Tesoro de Estados Unidos desata la mayor caída en los bonos en meses tras su plan de emisiones. Hoy Janet Yellen presentó el plan de cuántos bonos va a emitir el Departamento del Tesoro para financiar el gigantesco déficit fiscal de los Estados Unidos. Y fíjense, dice allí que desató la mayor caída en los bonos, pero en realidad lo que desató fue una subida en los precios de los bonos y una caída en los rendimientos de los bonos. Otro titular también del Economista: el Tesoro de Estados Unidos calma los bonos con un plan de emisiones prudente. Recordemos que los bonos del Tesoro han estado bajo mucha presión, cayendo y cayendo de precios ya por más de un año, y había mucho nerviosismo sobre la oferta. Es decir, mientras que algunos compradores históricos de bonos del Tesoro han desaparecido, como China, Japón y la propia Reserva Federal, mientras tanto, por el otro lado, el gran emisor, el gran vendedor de bonos, que es el Departamento del Tesoro, el gobierno de los Estados Unidos, pues amenaza con inundar el mercado con una gran oferta de bonos porque necesita mucho dinero para financiar el déficit. Sin embargo, hoy Yellen calmó esas preocupaciones y aquí se los tengo. Ella básicamente publicó este cuadro. Este es el plan de las emisiones de bonos para los próximos 3 meses. Ahí están los bonos que ya se emitieron en agosto, septiembre y octubre, y pueden ver los que van a ser emitidos en noviembre, diciembre y enero. Y ahí están distribuidos por su duración, es decir, cuántos bonos a 2 años se van a emitir, cuántos bonos a 3 años, a 5, a 7, a 10, a 20 y a 30 años. Y es que fíjense este ejercicio, qué interesante es. Imagínense que ustedes fueran Janet Yellen, ustedes son el Departamento del Tesoro y tienen que emitir 800.000 millones de dólares en deuda en los próximos 3 meses. Pueden emitir bonos a 1 mes, a 3 meses, a 1 año, a 2 años, a 7 años, a 10 años, a 20, a 30 años. Aquí está la curva de rendimiento. Esto es lo que cuesta cada uno. Si se financian con bonos a 3 meses, la tasa de interés es entre 5,5 y 5,6. Si se financian con bonos a 1 año, ahí está la tasa, entre 5,3 y 5,4. Si se financian con bonos a 10 años, ahí está la tasa, 4,8 más o menos. Bonos a 20 años, 5,1. Bonos a 30 años, bueno, esa es la curva de rendimientos a la fecha de hoy. Ahí la ven, noviembre 1 del 2023. Entonces, la preocupación del mercado es que la tasa del bono del Tesoro a 10 años, que es el más importante para los mercados financieros, ha subido mucho en los últimos meses. Y si el Departamento del Tesoro sigue vendiendo bonos a 10 años y a 20, a 30 años, le va a meter mucha presión a esa parte de la curva. Entonces ella publicó este cuadrito donde, si ustedes se fijan, ¿verdad?, pueden hacer pausa en este video y verlo con calma, pero el grueso de las nuevas emisiones de bonos van a ser bonos cortos, es decir, van a ser bonos a 2 años, a 3 años, a 5 años e incluso a 7, pero ya a 10 años es un poco menor la emisión, a 20 años es aún menor y 30 años, pues relativamente los bonos largos de 10 a 30 años son menores en monto. Es decir, el gobierno de Estados Unidos se va a financiar con deuda a corto plazo. Esto tiene una parte también que es preocupante porque 1/3 de la deuda de los Estados Unidos está por vencerse en los próximos 12 a 18 meses. El grueso de la deuda de Estados Unidos está a cortísimo plazo y eso es un problema. Lamentablemente, cuando las tasas de interés estuvieron ultra bajas durante el COVID, el Departamento del Tesoro falló en emitir deuda a largo plazo de forma masiva. Hay gobiernos europeos que salieron al mercado, emitieron bonos largos, incluso inventaron bonos nuevos a 50 años y hasta bonos a 100 años. En un video anterior les hablé de los bonos Matusalén, bonos a 50 y 100 años que los gobiernos europeos y en Australia aprovecharon las bajísimas tasas de interés para emitir esos bonos larguísimos y endeudarse, recoger dinero muy barato. Estados Unidos no lo hizo. En ese momento, al frente de la Reserva Federal estaba precisamente Janet Yellen, que ahora es secretaria del Tesoro, y aunque ella lo propuso, por alguna razón el mercado no lo aceptó. No había apetito para unos bonos tan largos. Los dealers, los grandes bancos, no querían comprometerse a comprar bonos de más de 30 años porque es difícil la demanda final de esos bonos. Pero bueno, en todo caso, cuento largo corto, se van a emitir bonos, hay que emitir muchos bonos porque el déficit es grande, pero Janet Yellen le dijo ya al mercado: cálmense, no vamos a emitir bonos a 10 años y a 20 años, no vamos a hacer que esos rendimientos sigan subiendo, nos vamos a afincar en la parte más corta de la curva, que es aquí, bonos a 2, 3, 5 y 7 años. Bueno, espero que esta larga explicación se haya entendido. Estas son las tasas de interés, lo mismo que acabamos de ver, así como aquí lo vemos en formato de curva, pues aquí lo vemos en formato de tabla.
Ahí están todas las tasas de interés, todos los rendimientos. Hoy cayeron con fuerza, señores. El bono del Tesoro a 10 años cayó 14 puntos básicos. Y ese bono que tocó 5% en estos días, ayer, anteayer, estaba en 5, coqueteando con 5, y superó 5 hace unos días. Hoy cerró en 4.74 y bueno, ahora habrá que ver qué pasa en los próximos días. Pero si el bono del Tesoro, si ese rendimiento cae, digamos, a niveles de 4,5 o menos, eso probablemente va a animar a Wall Street. Y las expectativas de nuevas tasas de interés hoy cayeron. Es decir, recordemos, hoy fue la reunión de la Reserva Federal. La próxima reunión es el 13 de diciembre. Faltan 5 semanas, 6 días y 21 horas para esa reunión. Y las probabilidades al día de hoy es que ese día, el 13 de diciembre, las probabilidades son un 85% que no haya variación en las tasas de interés. Mientras que las posibilidades, las probabilidades de que sean aumentadas en 25 puntos básicos está en 14,6%. Esa probabilidad de un aumento de tasas en la próxima reunión, hace una semana estaba en 23%, ayer estaba en 25% y hoy, después que habló Powell, después que habló Yellen, pues quedó en 14, bajó la probabilidad de un aumento de tasas en diciembre a 14,06. Faltan 5 semanas, ya veremos cómo evoluciona esto de aquí a allá. Y hoy, mientras tanto, el S&P 500 en Wall Street tuvo su mejor desempeño en día de Fed, ¿ok? El mejor desempeño de los días en que la Fed habla sobre su decisión en las tasas de interés desde, ¿cuándo? Aquí dice, desde julio pasado. Y ahí en ese gráfico ven si el mercado ha subido o ha bajado los días que la Reserva Federal anuncia su política de tasas. Hoy fue su mejor día en algún tiempito. Y las acciones europeas subieron gracias a las empresas minoristas, los retailers y empresas del área de salud a la espera de la Fed. Recuerden que Europa cerró cuando era el mediodía aquí. La decisión de la Reserva Federal fue a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. A esa hora ya está cerrada Europa, pero pues Europa había subido esperando la decisión de la Reserva Federal. Y las ofertas de empleo, señores, otra data importante de hoy. Las ofertas de empleo en Estados Unidos se mantienen elevadas en septiembre. Las ofertas de empleo suben sorpresivamente por segundo mes. Aquí lo vemos, el JOLTS, los Job Openings, los trabajos que están abiertos. Había sido la lectura del mes anterior, había sido 9,5 millones, 9,497. El pronóstico era que esta información que se dio hoy, que son los datos del mes pasado, de octubre, es que en octubre hubiese cerrado con 9,250,000 empleos. Sin embargo, cerró el mes de octubre con 9,553,000 empleos, es decir, más de lo esperado. De nuevo, hay más empleo, hay más ofertas de empleo abiertas en la calle, de empresas buscando gente, que personas dispuestas a trabajar, que personas sin empleo. Así que sigue la economía dando muestras de mucha fuerza. Así lo dice aquí Jason Furman, dice no hay evidencia de que el mercado laboral se esté enfriando y el mercado está un poquito más frío que hace 6 o 12 meses, pero sigue estando muy fuerte, ¿ok? Y las ofertas de trabajo están en 1,5, hay 1,5 ofertas de trabajo por cada desempleado o por cada persona que está buscando trabajo. Hay más trabajo que personas y este es el gráfico de cuántos puestos de trabajo, cuántas ofertas de trabajo hay por cada persona y ahí ven que ha venido descendiendo un poco, lo cual es una buena noticia, pero sigue estando en niveles bastante altos y definitivamente mucho más altos que el promedio de los últimos 20 años. Y también hubo data sobre las empresas manufactureras y el índice de manufactura se esperaba que quedara en 49, pero quedó en 46,7. Esto quiere decir, este índice cuando está por encima de 50, quiere decir que la actividad manufacturera se está expandiendo y por debajo de 50 es que la actividad manufacturera se está contrayendo. En recesión generalmente este índice viene por debajo de 50. Hoy se esperaba que estuviera en 49, llegó en 46,7. Es una lectura débil. Esto podría hacernos pensar que la economía se está desacelerando, pero recordemos que esta data está un poco contaminada, afectada por la huelga de la industria automotriz. Recordemos que las 3 grandes automotrices en Estados Unidos están afectadas por una huelga y eso probablemente ha distorsionado estos números. Tendremos que esperar una próxima lectura a ver si son consistentes. Bueno, allí le dejo mi correo para dudas, consultas, preguntas, etcétera. Por favor, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y darle like a este video. Y el dólar subió, aunque ligeramente, después de que la Reserva Federal dejó abierta la opción a nuevas alzas de tasas de interés. Pero si el mercado reacciona como empezó a reaccionar hoy, con las tasas de interés cayendo, es decir, los bonos subiendo de precio y los rendimientos cayendo, eso va a afectar el dólar, que podría frenar esa subida indetenible
en la que está desde hace como aproximadamente 2 meses. Y un experto de Deutsche Bank comparó el yen japonés con la lira turca y el peso argentino, porque señores, el yen, ahí lo ven en ese cuadrito, se reventó la barrera de 150 yenes por dólar, se ha devaluado el yen, va camino a 160 y bueno, alguien aquí tal vez irónicamente pues lo comparaban con la lira turca o el peso argentino, pero por supuesto el yen es una moneda mucho más estable, mucho más consistente, incluso moneda de reserva y refugio de valor, no es comparable con la lira ni con el peso argentino, aunque ha estado muy volátil y se ha devaluado últimamente. El barril de petróleo cayó, mientras que el dólar subió, y cuando el dólar sube eso afecta a los commodities, incluyendo al petróleo. En noticias de algunas empresas tenemos que Netflix tiene un plan financiado con publicidad para la gente que no paga suscripción y ya tiene 15 millones de usuarios en ese plan. Pareciera que está funcionando el tema de la publicidad. Y Roku, la acción de Roku reportó hoy y la acción subió porque dio un buen guidance, un buen pronóstico para el próximo trimestre. Recordemos que Roku y Netflix están más o menos en la misma industria y DoorDash también dio unos resultados que fueron récord. La gente sigue pidiendo comida para su casa usando la aplicación de DoorDash. Y WeWork, señores, esta empresa, bueno, pasará a la historia como un caso increíble de cómo una empresa que generó tanto ánimo, tanta emoción, que recogió tanto dinero, que llegó a valer más de 40 mil millones de dólares, quebró. Esta es la segunda vez que quiebra. Se acoge al capítulo 11 de la ley de quiebras la próxima semana. Bueno, yo creo que ya no tiene remedio. Espero que ahora sí terminen con WeWork para siempre. Y LinkedIn alcanzó 1.000 millones de miembros y añadió funciones de inteligencia artificial para quienes están buscando empleo. Si alguno de ustedes no tiene su perfil en LinkedIn, yo les recomiendo que lo tengan, aunque me imagino que ya todos ustedes están en LinkedIn porque esta aplicación no es nueva y ya tiene 1.000 millones de usuarios, así es que ninguno de ustedes faltará allí. Y también reportó Qualcomm. Qualcomm no reportó buenos números de este tercer trimestre del año, pero señaló optimismo para el próximo trimestre y eso hizo que la acción reaccionara bien en las primeras de cambio, aunque no sé cómo está a esta hora en el mercado extendido. Y los beneficios de la huelga de los sindicatos automotrices podrían repercutir más allá de la industria automotriz. Y fíjense, a mí me sorprende todo lo que ha pasado aquí. Yo era muy pesimista con esta huelga. Me pareció que los sindicatos estaban siendo muy duros, muy fuertes, muy agresivos y que las grandes automotrices en Estados Unidos no la están pasando bien y tienen un futuro, muchos nubarrones en el futuro. Les cuesta mucho transitar, convertirse en empresas que hacen carros eléctricos, les cuesta mucho competir con Tesla, tienen grandes costos, son ineficientes, son unos elefantes y además están altamente endeudadas algunas de ellas. Yo dije, bueno, creo que esta huelga puede terminar de liquidarlas, pareciera que están a punto de firmar un acuerdo muy bueno para los trabajadores, eso me contenta, por supuesto, pero no sé si estas empresas al firmar ese acuerdo están firmando su sentencia de muerte y más adelante, en 2, 3, 4 años, cuando venga la próxima recesión económica y la gente decida no comprar carros, sino retrasar sus compras de carros, que eso es típico que pasa en recesión, la gente pospone las compras de los activos duraderos, como los carros, línea blanca, línea marrón, etcétera, tractores, implementos de trabajo, bienes de capital. Entonces, que en la próxima recesión, cuando la gente deje de comprar carro y venga una caída en las ventas, las empresas automotrices amarradas con este contrato colectivo, que es bastante oneroso, pues terminen algunas teniendo problemas financieros. Ojalá no pase. A veces es bueno decir estas cosas precisamente para que no se cumplan. Y bueno, veamos cómo cerraron los mercados alrededor del mundo. Tenemos que todo verde, fíjense, prácticamente todo verde. En Asia, Tokio con una subida importante de más de 2%. El Hansen, el único que está en rojo. Shanghai y Seúl en verde. Y bueno, Tel Aviv sigue subiendo, todos los días sube un poquito, se está recuperando. La bolsa de Tel Aviv en Israel subió un 0,43% y en Europa el Stoxx 600 subió un 0,67% y ven todas las bolsas europeas cerraron en verde. Y aquí en nuestro continente, Sao Paulo arriba un 1,69%, Buenos Aires un 6,41% con su típica volatilidad y Ciudad de México arriba un 1,46%. Y en Nueva York la sesión fue verde para las acciones. El S&P 500 subió un 1,05%. El Nasdaq subió con más fuerza un 1,64%. Y el Russell 2000 un poco rezagado. Las empresas pequeñas siguen pasando un mal momento, pero bueno, hoy terminaron en verde un 0,45% arriba. La volatilidad cayó por debajo de 17. Ya vemos que el bono del tesoro, su rendimiento cayó con fuerza. Tenemos que el dólar, bueno, subió ligeramente, pero está más o menos estable. Yo creo que el mercado del dólar estará esperando a ver qué va a pasar con las tasas de interés y con el precio de los bonos, el rendimiento de los bonos. El oro cayó ligeramente, el petróleo está básicamente estable, mixo, bajó uno, subió otro, el Brent, el de Texas.
y el Bitcoin está por debajo de 34.000. Aquí está el mapa de calor. Bueno, vemos las grandes tecnológicas una vez más fueron protagonistas del mercado con subidas importantes, pero en general fue una sesión buena y con subidas generalizadas en casi todos los sectores, a excepción de energía que vemos rojo allí y un poquito en el sector de salud, pero de resto bastante rojo. Y este es el barómetro. Casi todas las cuadrículas en verde, verde muy fuerte en las empresas grandes y de crecimiento, ahí están las 7 grandes tecnológicas y curiosamente las medianas de crecimiento están en rojo. Este es el índice de miedo y codicia que sigue instalado en el área de miedo, aunque hoy al final de la sesión, después de las 2 de la tarde que habló la Reserva Federal, hubo un relajo, hubo cierta tranquilidad, hubo optimismo en el mercado. Vamos a ver cómo evoluciona esto mañana y el resto de la semana. Bueno amigos, espero que esto les haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Saludos.